Hoy vamos a hacer esta pizza a la antigua, familia. Una forma como se hacía la pizza anteriormente. Sencilla. Se hacían en varias capas y se le iba agregando el queso. Y se le ponía queso Paraguay en este caso. Y si ustedes tienen otro tipo de queso, pueden ir poniéndole, familia. Igual va a salir lindo. Así que hoy vamos a probar esta receta paso a paso. Y para comenzar, nada más vamos a pesar acá 20 gramos de levadura, ¿okay? Vamos a echar primeramente 250 gramos de harina, ¿okay? 500 gramos de harina es lo que vamos a utilizar, pero en esta primera parte para esponjar la levadura vamos a echar solamente 250 gramos de harina. Vamos a echar acá encima 20 gramos de azúcar, ¿ok? 20 gramitos de azúcar. Y acá tenemos 250 ml de agua en total, ¿ok? Así que vamos a echar completito acá. Y vamos a mezclar un poquitito de esto así. Y lo vamos a dejar reposar, familia, unos 10 minutitos antes de agregarle más harina y comenzar el amasado, ok, familia. Lo dejamos así simplemente por unos 10 minutitos, ok. Ya volvemos, familia. Acá ya reposó ya nuestra masita unos 10 minutitos. Vamos a agregarle 50 ml de aceite, familia, así directamente encima. Vamos a pesar encima los 250 gramos de harina que faltaría, ok. Ya agregamos 250 y vamos a volver a agregar otros 250 más, ok. Ahí está. Y 10 gramitos de sal, que es lo que faltaría, ok. 10 gramos de sal. Acá ya están todos los ingredientes. Solamente faltaría amasar esta masa y luego dejar reposar, ok. Vamos a iniciar entonces primeramente mezclando un poquitito esto. Ok, familia, vamos a quitar ya esto y vamos a ir mezclando toda nuestra masa con mucho cuidado así, para luego ya amasar y dejar reposar nuestra masita. Justito da esta masa, prácticamente no hace más falta agregar ni un poquito de líquido. Esto lo vamos a amasar por varios minutitos, familia, por lo menos unos 10 minutitos. La forma de amasado va a ser así. Vamos a ir apretando, estirando, apretando, estirando, apretando, estirando. Y luego ya hacemos la formación verde, ok. Ya amasamos muchísimo, nuestra masa está muy suave, miren, familia, espectacular esta masa. Esta masa vamos a pesar, a ver un poco, vamos a pesar cuánto tiene. 880 gramos en total. Vamos a hacer 3 pedazos de esta masa. Vamos a hacer uno un poquitito más grande y los otros dos que sean iguales. Así que vamos a hacer uno de 320 aproximadamente, una masa más grande, que eso va a ser el que va a ir abajo completamente, ok. Enrollamos bien así. Miren, familia, bien finito está nuestra masa. Ok, vamos a ver esto cuánto sobra acá. 560 sería entonces 280, ¿verdad? Vamos acá abajo, ¿sí? 260. Muy bien. Ok, 280 gramos cada uno. Estos son más pequeñitos y uno es más grande, ok. Ya les mostraré después para qué es y que es más grande, ok. Miren, familia, se puede manejar tranquilamente esta masa. Es tan tierna y linda esta masita, ok. Ahí ya tenemos todo. Vamos a enharinar un poquitito acá, así.
Vamos a dejar estos dos que son más pequeños, vamos a dejar más puntitos, así. Y este que es más grande vamos a separar un poquitito para no confundirnos, ¿ok? Vamos a tapar con una bolsita. Tapamos con una bolsita esto y ya lo dejamos reposar unos 20 minutitos, 10 a 20 minutitos, familia, para volver ya para continuar nuestro proceso, ¿ok? Ya regresamos. Miren cómo reposamos nuestra masa, qué lindo, qué suave se siente esto, familia. Vamos a utilizar una asadera, tiene que ser una asadera un poquito hondo, familia. No olviden que vamos a hacer una masa gruesa. Vamos a ir poniendo nuestra masa y el queso para poder hacer esta pizza a la antigua. Vamos a aceitar bien esto, así, para que podamos poner la primera capa de nuestra masa, ¿ok? Vamos a poner esta primera capa masa que tenemos, así despacito vamos a bajar y vamos a bajar así, en esta posición, miren familia, así, en el medio, y vamos a estirar así. Vamos a ir estirando con mucha paciencia para poder hacer esta primera capa fina de nuestra pizza a la antigua. Esta es la capa más grandecita que habíamos preparado, ¿ok? Sí, vamos a ir estirando. Vamos a tratar de estirar lo más que se pueda esto y vamos a alzar un poquitito hacia los bordes para que pueda ir juntándose con las otras masas, ¿ok? Sí, le vamos estirando con paciencia, ¿ok? No hay que apurarse para hacer este proceso, familia. Hay que tener mucha paciencia para que se vaya estirando nuestra masita. Siempre ayudado con un poquitito de aceite, porque sin aceite va a ser imposible lograr que se estire. Y solamente apretando y estirando un poquitito. En ningún momento hay que romper la masa, familia, ¿sí? Miren cómo no se rompió en ningún momento. Vamos a ir apretando así. Y ya llegamos hacia el borde y vamos a hacer que se suba un poquitito también por el borde, ¿ok? Ahí ya tenemos. Muy bien, en este punto vamos a agregar un poquitito del queso, familia, ¿ok? Lo que vamos a utilizar acá es 200 gramos en total de queso. En mi caso va a ser queso Paraguay, que acá sería el queso de leche de vaca, el queso normal, no es queso mozzarella, queso normal, familia. Si ustedes quieren hacer con queso mozzarella, adelante, solamente que el queso mozzarella es mucho más caro y simplemente esto es para hacer la receta. Nosotros vamos a hacer con queso Paraguay, ¿ok? Ahí ya tenemos ya la primera capa. En esta primera capa le vamos a agregar así y vamos a agregarle un poquito de orégano, familia, así, arriba, ¿ok? Ahí está. De orégano y vamos a trabajar por la segunda masa, familia. Una vez que trabajemos por la masa vamos a alzar encima, pero esta masa vamos a trabajar acá sobre la mesa, ok, así que vamos a aceitar un poquitito acá, así, y vamos a trabajar acá de la misma manera como trabajamos el otro. Simplemente vamos a bajar acá y le vamos a ir estirando así, ¿sí? Vamos a ir estirando, vamos a ir haciendo que nuestra masa se pueda extender con mucha paciencia, ¿ok? Y más o menos, familia, vamos a ir extendiendo esta masita, ¿sí? Una vez que ya tengamos más o menos la medida de nuestra asadera, ya vamos a alzar encima para poder ir completando, ¿ok? Una vez que tengamos así, vamos a agregar encima, ¿ok? Vamos a echar encima acá y vamos a tratar de estirar de los bordes para poder completar la segunda capa de nuestra masa, ¿ok? ¿Sí? Mucha paciencia. Sí, más o menos ya
vamos a ir juntando nuestra segunda capa de nuestra pieza. Esta es una pieza a la antigua, así hacía mi madre, mis tías anteriormente. Este era el sistema de pieza que hacían ellos. No existía todavía la pieza de una sola masa a la piedra como lo conocemos ahora, ¿verdad? Simplemente ellos hacían como una especie de tarta, como una especie de sopa. Iban haciendo con mucha paciencia, hacían una masa más dura, eso sí, hacían una masa un poquito más dura que esto y lo estiraban con un palo de amasar de manera que puedan manejar bien. En este caso nosotros no le estamos agregando ni un poquitito de harina, simplemente con aceite y con la masa bien esponjosa para que pueda salir una pieza parecida a lo que nosotros consumimos hoy en día, ¿ok? Ahí más o menos, familia, miren. Vamos a apretar un poquitito otra vez acá en los bordes para que se pueda subir un poquitito otra vez los bordecitos y continuar la siguiente capa, ¿ok? Vamos a apretar bien esto así. Ahí está, ok. Vamos a volver a agregar acá otra capa de queso, familia. Ahí está. Un tantito de queso, no demasiado para no exagerar porque ya tenemos queso también ahí adentro, ¿ok? Ahí más o menos ya tendríamos. Muy bien. Vamos a trabajar entonces por la siguiente masa. Una vez que ya tengamos toda la última capa, vamos a mostrarle cómo vamos a hacer en la última parte. Voy a trabajar esta masa, voy a agregar nuevamente acá un poquito de aceite, así, y voy a trabajar esta masa de vuelta, ¿ok? Voy a estirar bien. Una vez que ya lo tenga acá encima, volvemos y ya les muestro cómo vamos a terminar, ¿sí? Ok, familia, esta es la última capa. Volvemos a colocar acá arriba con mucha paciencia, así, y lo vamos estirando bien para poder unir con la última capa, ¿ok? La ventaja de una fuente redonda es que podemos dar la vuelta y le vamos trabajando así con mucha facilidad, amigo, ¿ok? Mira cómo quedó bien sellado, bien selladito. Lo que vamos a hacer acá es agujerear, familia. Esto vamos a agujerear. Tenemos que usar un asadorcito un poquito grueso porque lo que queremos hacer es que la salsa se vaya introduciendo y le vaya alcanzando a todas las capas de nuestra pizza. Así que vamos a agujerear así. Vamos a ir agujereando. Vamos a ver dónde tiene la punta. Vamos a hacerle unos cuantos agujeritos, familia, así. Esto lo pueden hacer con un asadorcito. Busquen una maderita así fina para que puedan hacer un agujero un poquito más grande de lo que puedan hacer con un tenedor, ¿ok? Ahí más o menos ya le hicimos ya varios agujeritos. Esto es para que la salsa pueda incorporarse completamente. Acá está nuestra salsa, familia. La salsa simplemente es salsa de tomate, locote, cebolla, ajo. Pueden hacer ustedes esto ya a gusto de cada uno, ¿ok? Vamos a echar todo esto acá. Un poquito. Y vamos a esparcir para que pueda entrar todito y pueda ir introduciéndose por los agujeritos, ¿sí? Ahí está. Una vez que ya esparcimos bien así, la salsa es a gusto, familia. Ustedes pueden hacer su propia receta. Hay infinidad de recetas de salsa que pueden hacer o simplemente pueden comprar uno que ya viene hecho, ¿ok? Distribuimos muy bien acá y acá vamos a agregar otra capita de queso, ¿ok? No hace falta demasiado queso acá arriba, familia, porque esto va a cocinarse y prácticamente va a estar bien quemadito acá el queso que vamos a poner acá arriba, ¿ok? Porque ya tenemos ya bastante queso adentro, así que ya no hace falta llenarlo demasiado, ¿sí? Pueden hacerle algunos decoraditos acá si quieren ponerle tomate o algún otro ingrediente que quieren.
sin ningún problema. No olviden ponerle de vuelta acá suficiente orégano en la parte superior, ¿ok? Esto es lo que le va a dar el gusto a pizza casera. Muy bien. En este punto, familia, ya metemos en el horno. Vamos a cocinar aproximadamente unos 30 minutos, 30 a 40 minutitos. Bien lento, tiene que cocinarse este habanero que es bien grueso. A 200 grados, familia, 200 grados. Y vamos a ir controlando que se cocine bien por dentro, completamente, que pueda el queso expandirse todo y que salga una rica pizza, ¿ok? Está cocinando, ya está inflándose bien nuestra pizza. Enseguida basta. Acá ya terminamos ya nuestra pizza casera a la antigua, familia. Miren, esta pizza espectacular. Se cocinó todo completamente. Ya voy a cortar un pedacito, ya corté para mostrarles cómo quedó, familia. Miren, bien cocinado, bien gruesito. Abajo también la parte de abajo como se cocinó muy bien, familia. Así se hacía la pizza a la antigua, familia, como nuestras tías, nuestras madres, nuestras abuelas hacían anteriormente. Iban formando capas, iban colocando la salsa o simplemente el queso, como hoy lo hicimos, simplemente queso y un poquitito de orégano. Pero ellos, algunos le colocaban ya también un poquitito de salsita, o de repente algunos tomates o algunos otros rellenos que querían colocarle. Pero simplemente hoy hicimos con queso Paraguay, hicimos 3 capas, 2 capas, y arriba le pusimos otra vez queso. Miren, familia, espectacular. Una pizza casera la antigua, muy rico, familia, que puedan probar ustedes, puedan hacer, y les aseguro que va a gustarles muchísimo, porque esto se cocinó mucho tiempo, familia, 30 minutos bien cocinado, y se quedó muy rico el olor que tiene esta pizza casera, ¿sí? Espero que les guste, familia, puedan hacer, probar, experimentar este sistema a la antigua, que obviamente le va a rendir más porque es más gruesito. Miren, más grueso, va a rendir mucho más y van a disfrutar mucho más de la masa casera que van a hacer en sus hogares, ¿sí? Espero que puedan suscribirse si son nuevos. Déjame manito arriba, algún comentario, familia, y a ver qué opinan ustedes de esta pizza a la antigua, familia. Así que nos vemos pronto en un próximo video. Chao, chao.